se puede decir nada. Muy sospechoso. Che, hay que ser muy estricto, entonces. Bueno, gracias a todos por venir, buenas tardes. Es siempre un gusto recibir acá a todos ustedes semanalmente en nuestro seminario de ecuaciones diferenciales y análisis numérico. Y hoy tenemos el gusto de recibir el profesor Federico Tournier de la Universidad de La Plata y del Instituto Argentino de Matemática. Hoy él va a hablar de una de sus especialidades que involucra la ecuación de Montclair y el título de la charla de hoy es Regularidad de soluciones en problemas de óptica. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joao, por la invitación. La verdad que estoy muy agradecido de estar acá. El lugar es hermoso, así que espero que la charla esté a la altura. Bueno, empiezo borrando entonces Entonces yo voy a hablar de dos problemas de óptica que he estado trabajando en los últimos 2 años con Cristian Gutiérrez. Él se encargó de alguna manera de la existencia de las soluciones y después había que demostrar cuál podría ser la regularidad de las soluciones. Entonces voy a tratar de describir cómo son los dos problemas y sus similitudes y ver la técnica para demostrar la regularidad de soluciones generalizadas. Entonces, como el comienzo, por ahí ya han visto alguna de estas partes, el comienzo de los problemas de óptica es la ley de Snell, que es que nos indica cómo se... Bueno, en realidad hay dos problemas, unos que son de reflexión, que un rayo viene, pega en una superficie y vuelve a al mismo medio, y otros problemas que son de refracción, que el rayo cruza la superficie, pero al cruzar la superficie cambia el ángulo de acuerdo a la normal de la superficie. Esa sería la ley de Snell. Entonces yo voy a hablar de problemas de refracción. Problemas de refracción. Entonces la ley es muy sencilla. Sería muy interesante generalizarla y hacer un problema general, no siempre siguiendo, digamos, esta ley, pero esto viene de la práctica. Hay una superficie que tiene una normal y uno tira un rayo hacia la superficie. Y cuando la superficie está a punto de cruzar cuando el rayo cruza la superficie, cambia de dirección. O sea que acá, este sería si siguiera igual. Eso se llama el rayo, digamos, el incidente. Pero el rayo puede o acercarse a la normal o alejarse de la normal. De acuerdo a, en realidad eso depende de los dos medios donde va el rayo. Entonces acá, por la charla de hoy, vamos a asumir que el rayo se desvía de la normal y se refracta en otro vector m. Ahora acá hay una relación entre el ángulo incidente y el ángulo refractado. Acá hay un factor kappa, que es un numerito que va a estar fijo en toda la discusión, entre 0 y 1, y la ley de Snell dice que el seno de θ 1 es igual a kappa por el seno de θ 2. Y eso es específicamente la ley de Snell. La forma más útil para aplicarla es pensar en que el vector m, el vector refractado, está relacionado con el vector incidente y el vector normal en la siguiente formulita muy sencilla. Es 1 sobre kappa por el vector incidente menos un cierto múltiplo positivo de la normal, donde el múltiplo se encuentra simplemente usando que los 3 vectores, el m, el x y el n, son vectores de norma 1. O sea que ahí sale la formulita para el lambda s. O sea que de alguna forma para encontrar entonces hacemos un circulito así. Para encontrar este vector m, uno va hasta 1 sobre kappa por x, eso es un múltiplo más grande de 1 de x, y luego baja y llega a su vectorcito m, que está ahí. Ahí habría dos soluciones si uno sigue bajando y toca otra vez el círculo, pero hay que elegir la raíz correcta para hacer. La primera vez que uno toca el círculo, ahí está el ms. Esa sería la ley que uno va a seguir. Acá hay por supuesto, para que haya refracción, acá se ve de esta formulita que el ángulo entre el x y el n, el producto escalar entre estos dos vectores, siempre va a ser más grande que 1 menos kappa cuadrado raíz, porque eso nos va a decir nos tiene que decir que el x con el m siempre es mayor o igual a kappa. Cuando uno llega a este borde, a este límite, lo máximo que puede estirar el ángulo, el m con el n se hacen perpendiculares, o sea que el m trataría
de volver sobre sí mismo. O sea que esta es la restricción que uno tiene. El incidente con el normal siempre es más grande que esto, y eso implica que el incidente con el refractado siempre es mayor o igual a k. Entonces, a partir de ahí hay varios problemas que uno puede considerar. En realidad, se pueden primero categorizar en dos problemas. Uno, cuando todos los rayos salen en forma paralela de un dominio. Y otro es cuando todos los rayos salen de un punto. Entonces, hoy voy a tratar el problema cuando los rayos salen de un punto. Entonces, vamos a asumir entonces que vamos a tirar rayos desde el origen. Tiramos rayos hacia una superficie, y cuando peguen la superficie, cuando el rayo pega en la superficie, hay dos cosas a considerar. Bueno, este sería el incidente, acá estaría, el rayo se refracta. O sea que acá estaríamos, este sería el X que yo tiro, y este es el M que agarro. O sea que al X le puedo asignar el vector M, de acuerdo a la normal esta de la superficie, esta que estoy cruzando. Esa sería una asignación de un vector de norma 1 a otro vector de norma 1. Este problemita se llama el problema de far field, ese sería el nombre que se le asigna. El otro tipo de problema es, tiro rayos desde cero, choco la superficie, se refracta, pero en vez de considerar el vector unitario, yo quiero frenar ese rayo en un punto en particular. Entonces, ahí seguiría en la dirección del vector m, pero no considero el vector m, sino que sigo a una cierta distancia y considero un punto i del espacio. O sea, quiero que mi rayo salga en dirección x, y quiero que termine en el punto I. O sea que no solo importa la dirección, sino también dónde lo freno, digamos. Esto es lo que se llama near field. Es como cuando uno quiere refractar hacia una superficie. Esto es simplemente las direcciones, de una dirección a otra dirección. Entonces, la regularidad, en términos matemáticos, son bastante diferentes, porque esto en realidad se puede considerar como un problema de transporte óptimo, y este no. Pero en esta charla, se puede demostrar la regularidad con métodos bastante similares. Eso es lo que quiero mostrar hoy. Bueno, primero hay que decir cuál es el problema a resolver. ¿Son siempre superficies planas? No, ese es el esquema, ¿no? La superficie, entonces uno tira rayos, la solución va a ser algo curvo, y uno tira rayos, el rayo entonces se va a refractar de acuerdo a la normal, a esa, o sea que sería el incidente, y este rayo se refractaría en este punto, se refracta ahí, pero si pego en otro punto se refracta de acuerdo a la normal de la superficie esa donde yo pego. En segundo caso tenés otra superficie. En este caso yo considero solamente, a mí me interesa que este X vaya al M y no hago más. En el otro me gustaría saber dónde lo freno y lo termino. Por eso acá tendría otra superficie. Sí, esta sería la solución U. Este sería donde yo tiro los rayos. En este problema simplemente considero la dirección. En el otro problema me paro en el puntito ahí y lo freno. Entonces, para estos dos problemas, lo primero que hay que hacer para definir lo que es primero una solución, en realidad lo que uno tiene que pensar ahora es convexidad. ¿Cómo define convexidad o a una función convexa? Siempre se le asigna en un punto donde toca el plano tangente, o sea, el gradiente del plano tangente. O sea que eso toca con algo, y esa superficie tiene el mismo gradiente en todos los puntos, o toca con un plano. Acá la idea es básicamente lo mismo, tocar, si uno quiere definir qué es un refractor, entonces vamos a ver algunas definiciones precisas. Entonces, entonces vamos a empezar con el problema near far field. Lo primero que hay que buscar acá es una superficie que todos los rayos se refracten en la misma dirección. Entonces, lo primero que se busca es buscar una superficie que tiro rayos desde el origen y, bueno, ya la dibujo así porque ya la forma va a ser de esta forma. Buscar una superficie que cuando el rayo pegue en la superficie se refracte en dirección, en este caso, la dirección que estoy buscando sería esta M, ¿no? Todos los vectores que tocan acá se van a refractar en la misma dirección M. Entonces, para lograr eso, si uno se para en un puntito X, mira, bueno, acá los X con norma 1 los voy a llamar pequeños X, y los X genéricos con X mayúscula, digamos. Entonces, si uno mira esta regla, se da cuenta, bueno, multiplicando por capa, que la normal, el vector normal acá, bueno, para ahí es más fácil mirarlo así, el vector normal tiene que ser multiplicando por capa, x menos capa m.
o alineado con este vector. O sea que el vector normal a la superficie tendría que estar alineado con este vector. Si sabemos cuál va a ser el m, entonces ahí determinamos el normal a la superficie. O sea, en este caso, querríamos que el n valga así, pero esto podemos pensarlo como si estamos parados en ese punto, eso sería esto. Pero eso es el gradiente de una función, o sea que esto es el gradiente en x, ¿no? En la variable x, de módulo de x menos kappa x con m. O sea que si tomamos el conjunto de nivel de esta función, vamos a lograr que la normal que tenga exactamente esta forma, y eso va a decir que si el rayo pega en x, va a salir refractado en la dirección m. O sea que uno tendría que mirar los conjuntos elipsoides, que son de la forma los x, tal que módulo de x menos kappa xm se iguala a una constante b. O sea que acá habría dos parámetros. El b simplemente es, bueno, el m está quieto en este dibujito, todos los elipsoides apuntan con un eje en esta dirección, y el b simplemente da el tamaño, da una familia de elipsoides, ¿no? Una familia. O sea que estos elipsoides tienen simetría, son simplemente rotar una elipse alrededor del eje de simetría m, y todos los rayos entonces refractan en la dirección m. Acá lo importante es que, bueno, evidentemente si uno tira el rayo para este lado no va a volver y refractar en la dirección m, o sea que hay una cierta restricción, es que uno va a tener que mirar solamente una cierta parte o sea, esto viene con la restricción x con m, tiene que ser mayor o igual a kappa, y eso da un pedazo de arriba del elipsoide. Entonces, una vez que uno tiene estos conjuntos, puede definir lo que es, si nos dan dos subconjuntos de la esfera unitaria, o sea, subconjuntos de vectores de norma 1, tienen que estar no separados para que un rayo tenga la posibilidad, que sale de omega, posibilidad de refractarse a un rayo de omega estrella. Ya de antemano entonces viene con una restricción, que es esto, y entonces se define un refractor U, va a ser de omega, y se lo ubica como que no se lo deja ir ni muy lejos ni muy cerca. Esos son detalles que no. Entonces se dice que refractor si entonces U refracta omega a omega estrella si para todo x0 de omega existe un m. Acá me olvidé, es muy importante acá escribir, porque a la U la vamos a tomar en forma polar. O sea, acá conviene entonces escribir el elipsoide en forma polar. El elipsoide, este x lo vamos a pensar como un ρ de x por x, donde este es el vector unitario, esta es la norma de x, y el ρ de x está dado por simplemente de acá resolviendo para ρ de x, que queda de esta forma. Esto sería simplemente, esto es la longitud que hay, la norma para llegar al elipsoide, ¿no? Esa cantidad. Y si uno quiere especificar un punto en el elipsoide, esta hay otra notación que sería escribir el elipsoide así. La variable que corre es x, tengo m que es el eje del elipsoide, y tomo un puntito x0 en el elipsoide. O sea que esta función, por definición, va a ser módulo de x, 1 menos kappa, x0m, dividido 1 menos kappa, xm. O sea que todo esto que se ve acá arriba en el numerador es simplemente el tamaño b, es simplemente que para que el elipsoide pase por el punto x0 mayúsculo. O sea, cuando x chiquitita es x0 chiquitita, estamos parados en el puntito x0. Entonces, con esta notación así, se dice que U es un refractor si para cada x0 existe un m. El m lo vamos a pedir que esté en el omega estrella, y vamos a decir que el x0 se va a refractar al m, y vamos entonces a la definición va a ser que acá hay que decidir si uno va a dejar que el refractor esté afuera del elipsoide o lo va a encerrar con un elipsoide. Eso es fundamental después para regularidad. Con una definición hay regularidad, con la otra definición no hay regularidad, y eso depende entonces del tipo de problema en general. En este caso, lo que funciona es tocar a la solución
dejarla afuera del elipsoide. Y eso ya les voy a explicar por qué. O sea que la definición es, para todo x0 existe un m tal que u de x es mayor o igual a este numerito, vamos a ponerlo así, u de x0, 1 menos kappa x0 m dividido 1 menos kappa x0. Y esto vamos a pedirle para todo x de omega. Entonces, la solución que vamos a tomar, la superficie entonces, esta es la función u, la superficie que refracta es de la forma entonces u de x con x en omega. Con u con la siguiente propiedad. Lo único que dice esto, o sea, estas dos cosas, es que esta es la gráfica, o sea, vamos a dibujar primero el elipsoide, que es más sencillo. Y la u va a estar por acá. Esta es la función u. En realidad esto es s sub u, ¿no? La función u da s sub u. Esto es m. Y el rayo que sale en dirección x0, en este caso va a parar a dirección m. Eso sería entonces, eso es definición entonces de ser un refractor de omega a omega estrella. El rayo entonces que sale en dirección x0 va a ir a parar a dirección m, porque estoy tocando con un elipsoide, en ese punto con un elipsoide que hace exactamente eso. Bien. El ejemplo, cómo se construyen soluciones débiles es tomando máximos y mínimos del elipsoide. En realidad, bueno, con esta definición tomaríamos el máximo, máximos de varios elipsoides. O sea, un ejemplo es simplemente tomar dos direcciones y tomar el máximo de los dos elipsoides asumiendo que se toca en un punto. O sea, uno toma un elipsoide en dirección m, digamos, o m barra, y otro elipsoide en dirección m sombrero. Se van a tocar a lo largo entonces de una curva en 3 dimensiones, pero ahí dibujé un puntito donde se intersectan. Entonces todos los rayos, acá podemos tomar entonces el máximo entre los dos, y eso es un refractor que refracta todos los rayos que salen del origen. Cuando pegan en esta partecita se refractan en dirección m barra, y cuando pegan en esta partecita se refractan en dirección m sombrerito. La cuestión es que cuando se refractan en un punto a la intersección, ahí se puede asumir entonces que al refractar en algo que tiene más de una normal, se refracta de acuerdo a la misma ley, considerando todas las posibles normales a los planos tangentes en ese punto. Eso es importante, o sea que si chocamos en un puntito x0, si x, vamos a decir así, o sea, lo importante acá sería determinar que si un rayo pega en el puntito x0 de esa intersección, cuáles son todas las direcciones en las cuales se refracta ese rayo. Entonces lo primero que hay que hacer es ver las dos normales. O sea, la normal, o sea, supongamos que uno pone un elipsoide acá en el medio. La normal de este elipsoide, para que tenga posibilidad de mantenerse, por ejemplo, debajo de los dos, la normal de este tiene que ser una combinación de las dos normales ahí. O sea, la normal nueva que estoy incluyendo en este dibujito tiene que ser un múltiplo de la normal de las dos normales. Porque eso es lo que ocurre si fueran planos tangentes. El plano tangente que quiero incluir, para que esté debajo de dos planos tangentes, la normal al nuevo plano tiene que ser una combinación de los otros dos normales, con constantes positivas, ¿no? Y de esa relación simplemente queda entonces que el x0 menos kappa m, estos son los que yo quiero determinar, tienen que ser de la forma beta barra, x0 menos kappa m barra
más beta sombrerito, x0 menos kappa, m sombrerito. Y esto da simplemente resolviendo, bueno, acá está determinado el m, en realidad hay demasiadas, ahora como son todos vectores de norma 1, uno de los dos parámetros se puede absorber en términos del otro, y lo que queda es una curva sobre la esfera, que es la curva, o sea, eso sería, de esta expresión, la curva entonces que uno obtiene es, si uno toma, este sería el x0, esto sería 1 sobre kappa x0, acá dibujamos uno de los vectores m, acá dibujamos el otro. Entonces simplemente intersectamos el triángulo que va de acá, que pasa por m barra y m sombrerito, con la esfera unitaria, y esa es los m's que uno tiene que tomar para que el elipsoide que uno incluye ahí, o sea, dibujo un elipsoide, el que está el punteado tendría esta forma. El punteado tendría esta forma. Y el rayo que pega entonces en x0 se va a refractar en la dirección m. En todas las posibles direcciones m es entre m barra y m sombrerito. Ahora, si de acuerdo a nuestra... Eso se va a refractar, eso siempre y cuando valga esta desigualdad para el nuevo... O sea, si mi solución U es el máximo entre estos dos, si yo quiero ser coherente con mi definición, lo que tengo que lograr es que este que estoy poniendo, haciéndolo tocar por debajo en ese mismo punto, tenga la misma propiedad. O sea menor o igual al máximo. Y eso es lo que falla si lo hago al revés. Este no va a ser más grande que el mínimo de los otros dos, por más que yo ponga el m en el lugar correcto. Entonces, por eso esta es la noción que funciona para regularidad. O sea que esto es menor o igual al máximo entre estos dos. Uy. Y esto es exactamente lo equivalente a lo que le contaba recién a Joao. Si uno tiene un plano y otro plano, con gradiente P y P barra y P sombrero, y tiene que poner un plano que se mantenga por debajo de los otros dos, toma el P en la combinación convexa entre P barra y P sombrerito. Lo único que hay una igualdad a lo largo de toda una recta cuando uno considera planos. En este caso, si uno hace la cuenta, va a ver que tiene un espacio acá entre los dos. O sea que esta desigualdad se le puede agregar algo más, algo positivo, un pequeño error, y eso es lo que simplifica la regularidad. O sea que acá vendría un término más, o sea que esto es verdad, este es menor o igual al máximo, pero acá se puede incluir un error que es de esta forma, m barra cuadrado, x menos x0 cuadrado, y una constante acá. Bueno, la constante tiene que ver con cómo se parametriza la curva de m's, entonces acá voy a poner 1 menos lambda. Y acá voy a poner un m sub lambda. O sea que para cada lambda, el m se mueve en una curva sobre la esfera unitaria que va de m barra a m sombrerito. El lambda parametriza esa curva y para cada lambda entonces vale esta desigualdad. Obviamente cuando el m está en el m barra tengo igualdad, pero entonces este pedacito es lo fundamental para la regularidad. Esta pequeña diferencia es lo que diferencia a este problema de los problemas de Monge-Ampère. O en general, cuando uno tiene un transporte óptimo, si esto es verdad, pero no le puedo agregar este término error, ya toda la teoría es mucho más complicada. Esto simplifica entonces la regularidad. Bueno, podríamos ahora hablar de la regularidad de este problema, o de cuál sería las hipótesis para regularidad, pero por ahí como esto es un poco repetido, prefiero por ahí hablar un poquito más de lo nuevo. No sé cuánto hay, ¿una hora puedo hablar? 50 minutos. A ver, bueno, entonces voy a pasar entonces al problema, porque para no aburrirlos entonces con elipsoides, vamos a pasar a óvalos y describir el otro problema y describir la regularidad en el otro caso. Porque no voy a poder hacer una de las dos, ¿no?
esto es lo más reciente entonces. El problema ahora que quiero hablar ahora se llama Near Field. Ahora va a haber una superficie a la cual los rayos van a ir reflejados. Y para eso entonces, primero hay que buscar cuál es la superficie que manda todos los rayos que salen del origen a un punto I del espacio fijo. No en la misma dirección, sino todos a un mismo punto. El dibujito es así ahora. Estos se llaman óvalos. Tiene una formita más irregular en este sentido. Eso sería un óvalo. Ahora vamos a ver la formulita, pero el I estaría por acá. Ese sería un I en el espacio. Y esto refracta todos los rayos que cruzan esta superficie. Van a ir a parar, o por lo menos se van a cruzar en ese punto. Yo los voy a frenar ahí, digamos, artificialmente. Todos los rayos siguen, ¿no? Sí, no. Pero ahí habría algo que lo frena porque es donde la superficie a la cual los rayos van a ir apuntados, digamos. Entonces acá es básicamente la misma ley. Acá tengo un X mayúscula. Y otra vez, necesito que la normal esté alineada con el vector X menos kappa m. Lo que yo estoy tratando de buscar es la normal. En este caso el incidente lo sé, porque el incidente es simplemente otra vez Sx dividido su módulo. Lo que ahora estoy cambiando es el refractado. No quiero que siga en la dirección m, sino que quiero que el refractado siga la dirección que va de x a y. O sea que acá esto sería así, menos kappa y menos x dividido y menos. Eso sería esto vuelve a ser un gradiente, porque esto es el gradiente del módulo de x más kappa, gradiente en x, piensen. Está escrito, sería más kappa x menos y. O sea que eso sería el gradiente de esa función. Y esto entonces es la definición. Los óvalos son los conjuntos de nivel de esta nueva función. Esto podríamos llamarlo O de óvalos. Serían los x, tal que módulo de x más kappa x menos y igual b. Acá hay varias restricciones, otra vez, para que el x tenga posibilidad de refractarse al y. Hay una restricción entre este vector y el incidente. Eso es que el x menos y o sea, esto tiene que ser mayor o igual a kappa, por la ley de Snell. Y luego, asumiendo que el x es un punto en el óvalo de parámetro b, esto se traduce en que el vector y con el vector de norma 1 tiene que ser mayor o igual a b. O sea, esta es la restricción en el óvalo. Y eso da un pedacito, de acuerdo al tamaño del óvalo, de los puntos que refractan hacia ahí. En la práctica simplemente hay que tirar la tangente, y donde se hace tangente, ahí está el límite. Esos son los puntos donde los cuales yo puedo llegar a reflejar. O sea, en este dibujito, algo así. O sea, todos esos puntos, cuando cruzan esa superficie, refractan ahí, y ningún otro. Bueno, entonces es fácil ahora, una vez que uno tiene esta superficie, es definir lo que va a ser un refractor, pero acá entonces hay más restricciones en dónde uno va a poner la superficie, porque esto me da un poco de una cierta restricción en la posición de donde, entre los ángulos que yo tiro acá y dónde va a estar la superficie a la cual quiero refractar los rayos. Pero entonces, eso es un poco, hay detalles ahí, pero vamos a definir entonces U. Bueno, esto también, este mismo conjuntito, en general otra vez, como la U va a tener la forma polar, esto conviene escribirlo como ρ de x por x, ρ de x por x, donde, bueno, el ρ de x acá es más complicado. ρ de x, bueno, va a depender del m y de b, ¿no? Hay que sacarlo de acá, pero hay que hacerle una cuadrática. Eso ya me lo acuerdo, me parece de memoria tantas veces que lo he escrito. Pero bueno, escribimos, no sé, por esto estamos perdiendo un poquito de tiempo acá escribiendo esto, pero un poco para ver que es bastante más complicada que la de los elipsoides. O sea que esto sería la forma
simplemente resolver esto para ρ de x. Entonces, esta funcioncita, y a su vez, si uno quiere especificar un punto en el óvalo, esta tamaño b lo reemplaza por esto evaluado en ese x0 mayúsculo. Y reemplaza eso en la formulita esa. O sea que acá el b, uno puede tomar b, si quiere especificar un punto en el elipsoide, como módulo de x0 más kappa x0 menos i, y enchufarlo en esa formulita ahí. Eso dice entonces que cuando x es igual a x0, voy a estar exactamente en el puntito x0 mayúsculo. O sea, el óvalo que pasa por el punto x0 mayúsculo. Hay una relación hermosa entre los óvalos y los elipsoides, y es que en ese dibujito, si uno mantiene el x0 ahí quieto, el x0 mayúscula, y hace que este rayo siga, entonces uno sigue el rayo, pero va torciéndole el óvalo para que los rayos refracten a ese nuevo i. O sea que ahí tendría, si sigo en este i, voy a tener una familia de óvalos. Vamos a dibujar esa familia de óvalos. Es así. Empiezo con uno nada más. Empiezo con uno, refracto ahí. Acá me paro en el x0. Ahora sigo y me paro en otro i. Y entonces el nuevo óvalo va a estar dirigido por esta, y lo hago pasar de vuelta por ese, acá va a haber una tangente, es importante mantener esa tangente. El nuevo óvalo entonces se va a ubicar acá, va a contener al anterior y se va a ubicar en esa forma. O sea que hay toda una familia de óvalos, uno contenido en el otro, todos mantienen la misma tangente, bueno, obviamente entonces la misma normal, refractan ese punto en todo el rayo ese que pasa por ese i. Ahora en el límite, cuando hacemos que, o sea, si acá tomamos el i de esta forma, como y hacemos que el s tiende a infinito, o sea, nos movemos sobre, este sería el m, sería la dirección de este vectorcito. El óvalo se convierte o tiende hacia el elipsoide con dirección m. Todos estos óvalos se van deformando y tienden al elipsoide que pasa por ese punto en la dirección m. Esa es la relación. Por ahí se ve más sencillo acá. Si uno sigue esta recta, por ejemplo, acá hay un elipsoide que todos estos óvalos están contenidos en este elipsoide. Cuando hago que este i tienda a infinito, en realidad los rayos tienden a querer hacerse cada vez más paralelos, porque refractan lo que va a ir cambiando va a ser, si mantengo este x0 quieto, cambio el i, lo pongo más acá arriba, la forma del óvalo va a cambiar y los rayos se van a ir refractando cada vez en forma más paralela. En el límite se refractan todos en forma paralela, que es lo que hace el elipsoide ese. O sea que esa es un poco la relación, es importante esa observación luego para la regularidad. Pero acá el dolor de cabeza es que la misma pregunta que nos hacíamos acá es como que tengo un parámetro más, porque ahí hay que decidir entonces sobre este rayo, qué i es tomar. O sea, cuál es la propiedad que tiene que tener la superficie a la cual yo quiero refractar para que siga valiendo algo de este estilo. A ver si me explico. O sea, si uno toma esto es así, esto es lo nuevo, último. Si uno toma dos óvalos y se hace la misma pregunta, vamos a ver si dibujamos dos óvalos en las direcciones así. Y vamos a dibujar otro acá. Y otra vez nos tomamos algún puntito de la intersección. Acá ponemos un i barra. Ahí tengo dos óvalos y tengo un puntito en la intersección. Este punto entonces, cuando los rayos pegan, ahora quiero tomar el máximo de los dos. Tomo el máximo. Evidentemente cuando choco esta parte del óvalo, el rayo va a ir a parar ahí. Cuando choco ahí, el rayo va a ir a parar ahí. Cuando pega en la intersección, otra vez se refracta en un haz de luz
Y ese haz de luz, las direcciones son la misma curva que antes, nada más que ahora hay que verlas desde, este sería el M barra y este sería el M sombrerito, esta dirección, M barra. Y ahora entonces ya no hay una curva, sino hay todo un conjunto de dos dimensiones, porque un parámetro me mueve entre los vectores unitarios que van de M a M barra, y en cada uno de esos vectores yo tengo un rayo, y ahí tengo que decidir dónde frenar y considerar el nuevo óvalo digamos, con foco ahí, para que se mantenga por debajo del máximo entre estos dos. O sea, yo quiero ahora, si tomo el I ahí, que el nuevo, que el que voy a poner que es punteado, se mantenga por debajo de esos dos. El dibujito, este sería, o sea, lo que yo necesito lograr es el ρ de x y x0 menor o igual máximo ρ x y barra x0 ρ x y sombrerito x. Pero ahora no tengo un solo i, tengo todo un rayo de i's para decidir dónde va a ir a parar eso. En realidad me lo va a decir la superficie a la cual yo quiera refractar. O sea que la superficie determina ahora la curvita que antes ya estaba determinada por los m's, de m barra a m sombrerito sobre la esfera unitaria, ahora se convierte en una curva de posibles i's, pero sobre la superficie que podríamos llamar sigma, que es a la cual yo estoy refractando. Entonces, hay una propiedad que debe tener esta superficie para que se cumpla esto. Eso no es gratis. O sea, si con este i yo me voy muy, muy, muy lejos, no va a ocurrir que el óvalo que lo hago pasar por ahí con el i correspondiente se va a mantener debajo del máximo de los otros dos. Entonces, esas superficies no las puedo considerar. Y la condición, o sea que hay una condición, esto fue un poco lo difícil, condición sobre sigma para obtener esto. Es de la siguiente, es sencilla de explicar, o sea, uno escribe el i como x0 más sm. El m, igual que antes, estaba en la curva determinada de esta manera. Y acá entonces, si el i tiene esta forma, con el m de esta forma, lo que tiene que ocurrir para que valga esta condición es lo siguiente, que 1 sobre s, el s sería la distancia que hay de x0 a i en la dirección m, tiene que ser mayor o igual a beta barra sobre s barra más beta sombrerito sobre. Esto es clave entonces, clave para lograr. Y si uno asume esto, que hay muchas superficies que la satisfacen, por ejemplo, un plano horizontal va a satisfacer esto, sencillo de calcular, y eso siempre es lo primero que uno tiene que chequear. Si tiene un ejemplo y el plano horizontal al cual quiere refractar no satisface eso, por ahí tiene que cambiar entonces la condición. Pero bueno, el plano horizontal satisface esto, y si uno asume esto, acá otra vez puede incluir un error que es de esta forma. Y acá también hay que escribir lambda 1 menos lambda. Bueno. Vamos a ver entonces ahora lo que podemos hacer. Hay una condición puntual, o sea, si uno parametriza la superficie a la cual está reflejando desde x0 de esta manera, m pensándolo como un parámetro, esto sale de una condición puntual, o sea, se pueden calcular o sea, si tiene una fórmula para sigma, como la gráfica de una función o algo, esto simplemente está implicado por una condición puntual, son derivadas, segundas derivadas de sigma, nos van a decir de alguna manera esta condición. Entonces el teorema o la regularidad, teorema de regularidad,
es el siguiente. Primero vamos a decir entonces definir refractor. U refracta omega a sigma. ¿Sí? Esto es obvio. Si para todo x0 de omega existe un i en sigma, tal que u de x es mayor o igual a este ρ, con el parámetro b puesto en el x0 mayúscula. Esto sería para todo x de omega, y donde este x0 es el puntito sobre la gráfica de u. Esto sería la definición de que los puntos de omega, que es un subconjunto de la esfera unitaria, se refracten a una superficie sigma. Simplemente hay que tocar a la superficie por debajo con uno de estos óvalos con foco en ese i que está en sigma. En este dibujito se hace lo mismo que antes recién, nada más que ahora en vez de elipsoides uno pone óvalos. Este rayo va ahí, la superficie. Esto sería u y acá está el sigma. Esto es un esquema evidente nada más, ¿no? El rayo entonces que pega ahí, este sería x0 chiquitito, esto es x0 mayúscula, y el rayo que va ahí se refracta. O sea, esto es un refractor. Ahora, lo ideal sería que a mí me digas, quiero que, dame una función, quiero que cada vector vaya a parar a un punto específico de la superficie. Eso no se puede lograr porque eso es como tratar de prescribir un gradiente. Si no todos los campos son campos gradientes, o sea que esto en general no va a ocurrir. Por eso se hacen medidas. O sea, si a uno le dan una medida acá y una medida en la esfera, lo que se hace es, se trata de emparejar las medidas. De ahí sale la ecuación. Entonces, o sea, lo que se hace es, el problema a resolver, el problema es hallar u. Este es el problema, hallar u. Refractor de omega a sigma, tal que, bueno, acá podríamos decir que si ocurre esta relación, o sea que si x0 se lo asigno ahí, vamos a decir entonces que el i es un subdiferencial de u en x0. De alguna forma estos toman el lugar de los gradientes. El i está en el subdiferencial. Hagamos esta como definición. Si la u fuera regular, en general para cada x0 hay un único i que pertenece a ese conjunto. Pero si la u no es regular en x0, puede haber entonces muchos focos. En este caso la u no es regular ahí y hay varios focos, varios i's que tienen la misma propiedad. Entonces, eso entonces permite definir una medida en la superficie, porque ahí puedo, si tomo en vez de un x0 un subconjunto de la esfera unitaria, puedo juntar a todos los i's que pertenecen a eso. Entonces uno podría hablar de la medida de superficie o Hausdorff n-1 de este conjunto. O sea, E es un subconjunto de la esfera unitaria. En realidad de omega, ¿no? Porque es donde está definida la U. Subconjunto de vectores unitarios. ¿Sí? Y esto sería entonces medida de superficie o medida Hausdorff n-1 sobre sigma. Y eso, si uno tiene una medida definida ya en sigma, lo que está tratando de buscar es la U que haga que esto sea igual a la medida que ya estaba definida en sigma. Ese es el problema concreto, digamos. O sea que esto, uno querría que esto coincida, por ejemplo, con una medida hn-1 de este sería un problema. Este sería un problema. Acá hay que dar alguna medida en la... O sea, por ejemplo, buscar una función u que satisface esta igualdad para todos los e's de la esfera unitaria. Para todos los... ¿Entiendes? Ese sería un problema. O acá en general, más general, se podría poner una función. Integrar sobre e, f de x, integrar de superficie. Entonces, buscar una u tal que valga esta igualdad para todos los subconjuntos e's de la esfera unitaria. O sea, que la U sea un refractor y que esto se llama la igualdad en las medidas, ¿no? Que iguale las medidas. De acá saldría la ecuación de segundo orden que tiene que satisfacer la U.
En general sería la imagen del gradiente de la Monchampère, es la imagen del gradiente igual a una función, y de ahí sale el determinante del hessiano al cuadrado. De acá va a salir un determinante de un hessiano tangencial, porque la U está definida con vectores unitarios. Pero entonces trabajar con la ecuación es muy complicado, inclusive escribir la ecuación es complicado. La ecuación que saldría de esta igualdad. O sea, uno podría también hacer un cambio de variable y tratar de escribir esto como una integral sobre E, y ahí igualar los dos integrales y hacer que el conjuntito tienda a 0 para que haya una igualdad puntual. Esa es la ecuación. Entonces ya una U que refracte omega, tal que entonces supongamos que la hipótesis que para regularidades, supongamos que hay un refractor, refracta de omega a sigma, y tal que esta medida, supongamos que es comparable a medida de superficie en la F. O sea que es menor o igual a una constante por esto y mayor o igual a otra constante por esto. Se llama densidad acotada. Es como si esta función, tomar una función, la U resuelve este problema con la F entre dos constantes positivas. O sea, como si podemos asumir algo así. Digamos. Supongamos que esto es menor o igual a lambda y mayor o igual a... Y supongamos que esto es verdad para todo E subconjunto de omega, que es un subconjunto del esfero. Con esta hipótesis... Y con esta hipótesis sobre la superficie sigma, eso tiene que ocurrir, esta es una hipótesis de la parametrización de la superficie desde x0, pero ese x0 puede estar en todo un conjunto. O sea que esto es bastante complicado de chequear, porque hay que mirar a la superficie a la cual quiero refractar de cualquier punto del espacio y mirar esta función. Esto es una función entonces del parámetro m y tiene que satisfacer esta condición. Pero también se puede chequear punto a punto desde cada punto. O sea que bueno, esa es la propiedad. Entonces la conclusión del teorema que quiero demostrar es que la U está en C1 alfa, entonces de omega prima. Este omega prima es algún subconjunto compactamente contenido, compacto en términos de la esfera, ¿no? Una distancia del borde del dominio de omega. La U es C1 alfa. Lo que uno, por definición, simplemente porque la toco con estos óvalos por debajo, ya va a ser una función Lipschitz en la esfera. Entonces eso es lo que se da de antemano, ya es Lipschitz por definición. Lo que entonces se llega es a C1 alfa. C1 alfa en el sentido de el gradiente tangencial de la U en X menos gradiente tangencial de la U en X barra menor o igual constante X menos X barra a la alfa. Esto para todo X y X barra en omega prima. Este tiene que estar a una distancia, o sea, esta constante C, esto es una estimación interior. Esta constante C depende entonces de distancia de omega prima a C. Y el alfa es explícito, el alfa depende solo de la dimensión, es 1 sobre 4n menos 5. Esto se demuestra, esto sale de... O sea, la clave de la demostración es esta desigualdad que está acá. Esto es lo que hace... Ahora vamos a ver un poquitito la idea si tenemos un ratito. Pero lo que se demuestra en realidad es, o sea, para llegar a esta desigualdad, es que si un i está en el subdiferencial de u en x barra, y vamos a tomar i bar, y i sombrerito está en el subdiferencial de u en x barra, se puede estimar la distancia entre estos dos en términos de la distancia entre estos dos, en forma explícita. O sea, esto queda directamente asumiendo esto y asumiendo a priori que estos están más, que es como al revés de lo que quiero demostrar. Esto sería C1,1. Supongamos que esto vale, acá se pone una constante que es la que después termina dependiendo de eso. Esto sería una hipótesis. Supongamos que tenemos un i barra acá, un i sombrerito acá, y con una constante bastante grande acá. Pensemos grande dependiendo de la distancia entre estos dos al borde de omega. Con esta hipótesis, esto implica que al revés, la desigualdad al revés, que i menos i barra es menor o igual a otra constante, x barra menos x sombrerito, a la alfa, este alfa que habíamos escrito ahí. O sea que si esto ya valiera, estoy en C1,1, y si no vale, estoy en C1 alfa, que es este alfa que está acá. Entonces, la demostración de esto
se puede hacer casi con un dibujito. Y hago ese dibujito por ahí y por ahí termino, si me dejan un cachito. Porque es bastante sencillo. El argumento yo lo aprendí de un trabajo de Gregor Loeper, que es sobre transporte óptimo, pero se puede aplicar en este acá. Ahora escribo alguna referencia, pero el argumento es sencillo. Supongamos que estamos en esta situación, o sea que hay un óvalo que toca U en X barra y otro que toca U en X sombrerito. Hacemos ese dibujo, habría que hacerlo grande para poder... ¿sí? ¿Sí? O sea que este iría a lo largo de... Acá estaría el I barra, acá estaría el I sombrero. Y la U entonces vendría por ahí, la superficie U. Vamos que este toca ahí y este toca en algún otro. Esta es la superficie S sub U, la U, digamos. O sea que este sería dirección X sombrerito y este que está acá, dirección X, o X barra y X sombrerito. O sea, esto sería X barra, X sombrerito. Ahora en este dibujito se ve que estos dos, que este que toca acá, se tocan en algún punto, se van a tocar en más de un punto, pero se tocan sí o sí en algún punto del segmento sobre la esfera, sería geodésico, que va de X barra a X sombrerito, eso por una cuestión de continuidad, que cambia el signo de la diferencia. Entonces se toca en algún punto. Entonces ahí me paro en ese X0, y toda la dificultad para llegar hasta esto es estimar esta distancia. De ese X0 lo que yo quiero es estimar ahora la distancia que hay desde ese punto al punto sobre la gráfica. Y estimar eso se puede usar simplemente porque se toma un óvalo que toque a la U en ese punto, porque al ser un refractor por definición tengo uno que toca ahí, y luego como acá ya la U está tocando estos dos, ese tiene que pasar por debajo de estos dos en ese punto, y usando un poco Taylor, de ahí sale que se puede estimar esto, la distancia esa que se ve ahí, ese como espacio, ese D, es menor o igual a la distancia original entre estos dos y la distancia entre estos dos. Ese sería el primer paso de esta demostración. Empiezo así, estoy acá, asumo esto. Si quieren, en este caso puedo asumir directamente para este primer paso así. Y eso me permite estimar que hay un X0, existe un X0 en el segmentito que va de X barra a X sombrerito, tal que, bueno, vamos a escribir la desigualdad, porque si no... Existe un X0 tal que para todos los I lambdas en la curva que va de I barra a I sombrerito, X0, esa sería esta curva, U de X es mayor o igual a ρ de X y de lambda X0 más el errorcito que tenía antes, I barra X menos X0 cuadrado, menos, acá va a haber una constante, C1, C2 y este error que borré recién. Esa sería primera desigualdad. Lo que dice esto es, el X0 que digo que existe es ese que les marqué recién. Este sería el X0 mayúscula. No, ese no es el X0 mayúscula. El X0 mayúscula es sobre la gráfica de U. Este es el X0 mayúscula. Entonces, si estos dos mismos que están acá los hacemos pasar, los agrandamos su tamaño y los hacemos pasar por ese punto, y como esta distancia ya está acotada, la diferencia entre estos dos lo puedo escribir así, o sea que U de X, entonces vuelvo a recapitular porque yo me estoy mal. Busco un X0 en el segmento S donde estos dos que originales son iguales. Estimo la distancia
desde ese x0 sobre la gráfica a la gráfica de la u. Esa distancia se estima en términos de este error. Así. Luego, agrando los otros dos elipsoides para hacerlos pasar por ese punto, por el punto sobre la gráfica de u. Bien. Luego, aplico a esos dos elipsoides, le aplico la desigualdad del máximo. El máximo entre esos dos es mayor o igual a este más este error que había escrito antes. Y este menos cuenta por, es la estimación de cambiar, o sea, la u es evidentemente más grande que estos dos, más grande que los dos originales. Pero también es más grande que estos dos si considero ese error. O sea, cambiar la altura de ese punto, agrandar el tamaño, solo pierdo esta cantidad. Luego, al máximo entre estos dos, le aplico la desigualdad que le dije que era fundamental y se llega a esta formulita. Y el último paso es tomar acá algún i genérico y otra vez, si el i genérico que tomo está cerca de esto, otra vez estimar el error. O sea que en total entonces nos va a quedar algo así. U de x mayor o igual. ¿Tengo un minuto? Esto sería entonces desigualdad fundamental. Acá menos C2. Vamos a escribir acá el R. Más, y C3 o menos. O sea que esto valdría para todas las x de omega, para todos los i's de omega 3 de sigma. Y para todas las i's y lambda en la curva que va de i barra a i sombrerito con base en x. Y la última idea de cómo sale de ahí, sale con el alfa s dependiendo de la dimensión, es lo siguiente. Si uno piensa acá que tiene un óvalo que está tocando a la u en x0, pero que si nos alejamos, porque acá hay un término cuadrático en x menos x0 al cuadrado, el error va a ser positivo, supongamos. Eso va a decir que la u en un momento toca a este óvalo, pero en otro momento, si nos alejamos, se separa y queda arriba del óvalo. Eso geométricamente significa que el óvalo está mordiendo un pedacito de la gráfica de u. Si este óvalo está mordiendo un pedacito de la gráfica de u, quiere decir que al achicarlo, manteniendo el mismo i, lo hago tangente. Quiere decir que todos estos i's con esta propiedad están en el subdiferencial de u de alguna bolita centrada en x0. O sea, el dibujito sería así. Cualquiera de estos, este sería el óvalo en x0 toca la gráfica de u, en x0 toca la gráfica de u, y la gráfica de u podría ser algo así. Bueno, acá podría meterse otra vez y salir, no sé. Pero lo importante es que si nos alejamos lo suficiente, el óvalo está si nos alejamos lo suficiente, eso se puede estimar exactamente cuánto alejarse, porque ya va a depender de entonces, es una cuadrática en x menos x0 al cuadrado. Facilísimo de calcular cuánto hay que alejarse para que el error sea positivo. Entonces el dibujito va a ser así. Si me alejo lo suficiente, la gráfica de la u va a estar por arriba del óvalo. Sin embargo, en x0 se tocan. Eso quiere decir que este mismo, el óvalo está mal dibujado, que este mismo, si lo achico, se hace tangente, manteniendo el mismo foco. Si lo achico, se hace tangente. El viejo truco de que cuando tengo una secante, si la puedo mover hasta que se haga tangente, lo mismo. O sea que eso va a ser un gradiente, o este i, todos estos i's, o sea, y esto sería para todos los i's de acá, todos estos i's van a estar en el i subdiferencial de u. O sea, de acá sale lo siguiente, que si uno toma una vecindad de esta curva,
si esto es suficientemente chiquitito, estimado con mu, intersectado con sigma, que esto sería vecindad, todos los puntos de esta curva que están a una distancia menor o igual a mu de la vecindad. Pero mu calculada explícitamente en términos, ahora ya vamos a ver de qué, que todos estos puntos están contenidos en el subdiferencial de u de una esferita de radio sigma centrada en xc. Esto sería esferita geodésica en la esfera unitaria. De acá se llega acá directamente. Con mu calculado explícitamente, mu es, explícitamente, pero me olvido, es simplemente hacer la cuenta, la fórmula cuadrática ahí. Pero el mu es la distancia m menos m sombrerito cubo por x barra menos x sombrerito, todo raíz cuadrada. Y el sigma es raíz cuadrada de x barra menos x sombrerito dividido y barra menos y sombrerito. O sea, con esas constantes se demuestra que si esto es menor o igual a este mu, que si estoy afuera de esta esfera de radio sigma, esto ya es positivo. O sea que, fíjense que al achicar esto, se hace tangente en un punto que está dentro del lugar donde ya era positivo, ¿no? O sea que acá lo único que falta entonces, si creen esta desigualdad, ahora es tomar medida Hausdorff n-dimensional. Esto queda la potencia esta, la n-2, la potencia sobre la esfera. Y esto queda, o sea, esto queda así. Vamos a poner así. La n-1, perdón. O sea que si uno toma medida acá y usa la propiedad comparable con la medida, o sea, la medida n-1 dimensional de esto es comparable a la de la bola, y eso es sigma n-1. Acá hay un detalle, ¿cuál sería la medida de Hausdorff de esto? Esto sería una vecindad mu de una curva. Entonces eso sería la longitud de la curva por mu a la n-2. O sea que de ahí quedaría mu a la n-2 por la longitud de la curva, que sería aproximadamente esto, menor o igual a una constante por el sigma a la n-1. Es exactamente eso. Si uno reemplaza lo que es mu y lo que es sigma, queda exactamente i menos i barra menor o igual a una constante x barra menos x sombrerito a la alfa, a la 1 sobre 4n menos 5. Ese es el alfa entonces que sale de esa cuentita. Esta sería la estimación de la medida Hausdorff n-1 dimensional de esta curva. Y acá estoy usando que la medida de esto es comparable a esta medida y eso es comparable a ese número. Y de ahí sale entonces esa relación, digamos, la relación entre los i's y los x. Y eso es C1 alfa en este contexto, porque bueno, hay que hacer un trabajito y ver entonces que efectivamente el i es como un reemplazo del gradiente tangencial de la u. O sea, esto habría que pensarlo como, hay una formulita que involucra el gradiente tangencial a esto, pero es comparable. O sea que esta distancia es comparable a los gradientes, el gradiente tangencial de u en x barra, gradiente tangencial de u en x sombrerito. Menor o igual a, esto es C1 alfa, o el gradiente C alfa. Y esa es entonces la regularidad. Es mucho más sencillo que en Monge-Ampère, pero todo está basado en que hay dos elipsoides, a dos óvalos en este caso, y el que quiero poner entre medio se mantiene por debajo del máximo estricto, como hay un error que... Eso es fundamental para este cuadrático acá. O sea, en Monge-Ampère este texto no está, y eso es lo que hace la cuestión más complicada. Por la cuestión de los planos. Dos planos se tocan, el que quiero poner en medio se toca todo a lo largo de una línea, no me deja espacio. O sea que este método no aplica a Monge-Ampère. Bueno, por ahí, ¿acá está bien? Por ahí lo que habría que escribir algún nombre, lo fundamental acá, la idea fundamental es de Gregor Loeper. No, se escribe así. Así. Y la existencia para estos dos problemas es Cristian Gutiérrez y Quimbo Juan. Esto para existencia. Y con Cristian hemos hecho también
regularidad, pero cuando los rayos salen en forma paralela de un conjunto, un poquito más sencillo. Ahora estamos trabajando esto como lo más reciente. Bueno, nada más que eso. ¿Alguna pregunta o comentario? No hay preguntas. Vale, una vez más. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación.